El siguiente relato se llama El golpe. Todo comenzó con una copa con una vieja amiga. Era principios de diciembre de 2012 y quería celebrar mi cumpleaños con una amiga que tengo desde la infancia. Ella se mudaría a España esa semana, lo que significaba que ya se habría ido para mi cumpleaños a fin de mes. Tenía la intención de salir de su casa bastante temprano para poder tomar un autobús a casa. No conocía muy bien la zona y no quería quedarme a oscuras. Hasta esa noche, siempre había dependido de que ella me llevara de un lado a otro, así que nunca me tomé el tiempo para prestar atención al vecindario. Terminé no saliendo hasta alrededor de la medianoche, pero en mi confusión un tanto borracha, logré convencerme a mí misma y a mi amiga de que tomar un autobús de regreso a casa todavía era una buena idea. El problema era que había perdido el último autobús hacía horas. Sin embargo, me puse el abrigo, salí por la puerta con algunas indicaciones generales para llegar a la parada de autobús más cercana y prometí regresar si tenía algún problema. Ahora, cuando estoy sobria no tengo problema en admitir que le tengo miedo a la oscuridad. Si hubiera estado sobria probablemente habría visto pasar la noche en casa de mi amiga como una opción viable y probablemente la mejor. Pero estaba borracha y mientras estaba bajo la influencia, tiendo a mostrar una valentía fuera de lo normal y un nivel inusual de estupidez. Me había propuesto hacer algo, y lo iba a hacer. Encontrar el camino a la parada de autobús iba a ser fácil ya que estaba al final de una calle cuyo nombre era el mismo que mi apellido. Cuando entré a la calle, me sentí bastante segura, ya que era una calle residencial bien iluminada, repleta de bloques de pisos y casas municipales a un lado y una escuela primaria al otro. Era un camino bastante corto y casi podía distinguir la parada de autobús al final bajo una farola. Estaba cantando algo, no recuerdo qué, pero a poca distancia de la puerta de la escuela, me detuve en seco cuando escuché lo que pensé que era un grito. ¿Sabes cuando escuchas algo y permaneces en silencio durante lo que parecen siglos, aguzando el oído para detectar el más mínimo sonido y descubrir de dónde viene? Eso es lo que estaba haciendo en ese momento. Por un momento no escuché más sonido que el ambiente general y algunos autos al final de la calle y pensé en continuar. Justo cuando había reunido suficiente coraje para comenzar a caminar de nuevo, desde la dirección de la escuela primaria, escuché llantos y una serie de extraños golpes. Una y otra vez. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes ni después. Quiero decir, obviamente sé cómo suena un golpe, pero estos eran diferentes. No puedo explicar cómo. Cuando pensé que lo que fuera finalmente había terminado, escuché otro grito más ahogado, seguido poco después por un último golpe. Sentí que mi sangre se había convertido en hielo y mi cerebro comenzó a zumbar después de forzar mis oídos durante tanto tiempo. Pensé, al demonio con esto. Y me di la vuelta, corrí tan rápido como mis piernas podían hasta lo alto de la calle y de regreso a la casa de mi amiga. Fuera lo que fuese lo que acababa de suceder, no estaba esperando para descubrirlo. Llegué a su puerta y aunque cada hueso de mi cuerpo me urgía a golpear la puerta y gritar, reduje la respiración lo más que pude y llamé con calma. «¿Sabía que volverías?», gritó mi amiga mientras abría la puerta. «Creo que perdí el último autobús», respondí en voz baja. Fui directo al sofá, me quité los zapatos, me tumbé con el abrigo todavía puesto y me quedé dormida profundamente. Hasta el día de hoy no sé por qué nunca dije nada. Cuando me desperté, no tenía resaca como cabría esperar. Me sentí bien y había dormido muy bien. Todavía estaba un poco conmocionada por el susto, pero ya sobria, atribuí todo el incidente a alucinaciones de borrachera y mi miedo a la oscuridad. Quería irme a casa de inmediato, pero mi amiga no quería conducir hasta estar segura de que el alcohol había desaparecido de su sistema y yo no quería tomar un autobús. Me dejó en casa alrededor de las 6 de la tarde y durante las siguientes semanas, la vida continuó. Ella se fue a España, la Navidad y mi cumpleaños iban y venían y esperaba celebrar el Año Nuevo con mi familia. En la mañana de Nochevieja, recibí una llamada de mi mamá, confirmando nuestros planes. «Papá dice que puedes tomar unas copas y que él será el conductor designado», casi cantó por teléfono. Fue entonces, después de intentar olvidar, que los gritos y los golpes aterradores regresaron a mi cabeza. Le dije que no iba a tocar ni una gota. Después de que terminó la llamada,
comencé a pensar en todo lo que había sucedido esa noche. ¿Qué hubiera pasado si hubiera escuchado a alguien siendo atacado? ¿Qué hubiera pasado si simplemente me hubiera escapado cuando podría haber ayudado? Sabía que no iba a poder superarlo como esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que podía buscar posibles incidencias en Internet. Vaya. Escribí la fecha, el área y ataques en el buscador y, para mi horror, apareció algo. Hice clic en el enlace y fui llevada a un informe de noticias sobre el asesinato de una joven. Me sentí un poco aliviado cuando vi que aunque era una historia sobre un asesinato de esa fecha, fue 6 años antes. Estaba a punto de salir de la página cuando vi un nombre. Era el nombre de la escuela primaria por la que estaba a punto de pasar esa noche. Seguí leyendo y comencé a sentirme mal. La policía ha reabierto la investigación sobre la muerte de María Campos, quien fue asesinada en una escuela primaria allá por 2012. Tenía 22 años cuando fue agredida y asesinada detrás de la escuela primaria. Un cuidador la encontró parcialmente vestida esa misma mañana. Se cree que el crimen está relacionado con una serie de violaciones que ocurrieron en la zona en el momento del asesinato y los lugareños ahora temen que el agresor pueda ser alguien cercano. Seguí leyendo y descubrí que ya había tomado la misma calle, la calle que lleva mi nombre, camino a la misma parada de autobús después de visitar a una amiga de la misma calle en la que vivía la mía. Nunca pasó de la escuela. La autopsia determinó que la causa de su muerte fue asfixia. La parte posterior de su cráneo quedó aplastada al igual que su columna. La habían pisoteado. A estas alturas ya estaba llorando. Todavía medio creía que todo el asunto era un sueño de borrachera, pero al final, no podía negar que las fechas, horas y lugares estaban perfectamente alineados. Incluso esos horribles gritos y golpes empezaron a tener sentido. La parte que más me asustó. La razón por la que volvió a aparecer en las noticias tan recientemente como unos meses antes. Un tipo que había pasado los últimos 6 años en prisión acababa de ser absuelto del delito. En el tiempo que estuvo encerrado se han producido en la zona algunas violaciones esporádicas y la desaparición de otra joven. No se han realizado arrestos en relación con ninguno de ellos y el verdadero asesino de María Campos nunca ha sido capturado. No puedo evitar pensar que los eventos de 6 años antes de alguna manera se repitieron esa noche. Como una grabación. Tal vez si hubiera intentado continuar hasta la parada del autobús, tampoco habría pasado la escuela.